Amado Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, infinitas gracias te damos, Padre, porque en esta ocasión nos permites poder compartir con nuestros amigos que se encuentran activos a través de la plataforma de Zoom y de Facebook. Te rogamos, Padre, que tu Santo Espíritu pueda guiarnos y que lo que tú deseas transmitirnos a través de tu palabra pueda orientarnos, pueda ayudarnos a tomar decisiones y sobre todo que podamos compartir con otros lo aprendido el día de hoy. Agradecemos por todo lo que nos has dado y rogamos que puedas quedarte con cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Bien, estimados amigos, hoy vamos a iniciar a estudiar con el libro de Daniel. Ya no vamos a dar más introducciones porque pues las dimos la semana pasada. El tema del día de hoy yo lo he titulado Lealtad frente a la derrota. Ustedes con el transcurso de la lectura de los versículos que vamos a tener el día de hoy van a darse cuenta el porqué del título. Bien, antes de que podamos entrar al capítulo 1, les voy a hacer una referencia pero relativa a este capítulo, que es muy importante que ustedes la tengan para poder entender el contexto en el que se desarrolló el pueblo judío y cómo fue que se encontró en Babilonia. Bueno, les quiero recordar, Dios desde un inicio, se recuerdan ustedes que creó a Adán, creó a Eva, ellos pecaron, entró el pecado del mundo y pues bueno, las naciones y las diferentes líneas, la línea de Caín fue desobediente a Dios, empezaron a rebelarse, empezaron a hacer diferentes cuestiones que atentaban contra la palabra y la voluntad de Dios. Vino Dios en la tierra, vio únicamente a una persona justa, esa persona era Noé, y pues bueno, vino un diluvio sobre la tierra porque dice que los pensamientos y los designios del corazón de las personas eran de continuo solamente el mal. Así que pues bueno, hubo un diluvio y al final de cuentas la tierra quedó destruida. Después del diluvio queda únicamente Noé, su familia, y pues bueno, estaban sus 3 hijos y sus 3 nueras. Empiezan a poblarse nuevamente la tierra. Esos 3 hijos eran Sem, Cam y Jafet, pero de esos 3 hijos Dios elige a uno y ese hijo fue Sem. De la simiente de Sem empezaron a prácticamente, crearse, a prácticamente reproducirse todos aquellos hijos que eran leales, en este caso a Dios. Y dentro de esa simiente, ¿quién creen ustedes que estaba? Alguien que es muy conocido para todos. Estaba Abraham. Bueno, Dios elige a Abraham y a su simiente. Luego de Abraham, pues Dios viene y le hace una promesa. Él iba a tener un hijo escogido. Este hijo escogido fue en este caso Isaac. Luego de Isaac, Isaac tiene 2 hijos. Dentro de esos 2 hijos, el escogido fue Jacob. Y así viene la línea o la secuencia de los hijos de Dios. Jacob, a su vez, tiene 12 hijos, lo que hoy hemos conocido nosotros como las 12 tribus de Israel. Dentro de los hijos estaba Rubén, quien fue el primogénito, y pues bueno, estaba Simeón, Leví, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, José y Benjamín. Rubén, que era el primer hijo, era quien tenía, por así decirlo, el derecho de primogenitura. Sin embargo, él lamentablemente, pues, vulneró el hecho de su padre. Él se acostó con una de sus concubinas, así que él fue prácticamente relegado. Quien fue elegido y se le dieron privilegios como primogénito fue José. Él fue el elegido entre sus hermanos, él fue el que fue a parar a Egipto, pero Dios le concedió gracia y obtuvo un puesto privilegiado. Sin embargo, encontramos que José, pues en definitiva, se mezcló con la sangre egipcia. A él se le denominó Safnat Panea y se casó con Asenat, la hija del sacerdote de On. Entonces, pues bueno, quiera que no, se contaminó un poquito, entonces ya no fue como el elegido, ¿verdad? Para poder continuar con esa línea que venía, que de hecho era la que prefiguraba el Mesías. Entonces, el elegido entre todos los hermanos es Judá. Y pues bueno, ahora vamos a encontrar que Dios al pueblo de Israel en general, a las 12 tribus, les dio promesas y estableció un pacto con ellos. Vamos a leer rápidamente algunos textos. Yo los invito a que abran el libro de Éxodo, capítulo 19,
Aquí voy un poquito rápido porque es una introducción solo para que ustedes entiendan el contexto del capítulo 1 de Daniel. Vamos a Éxodo 19, versos 5 y 6. Establece, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Esto di a los israelitas. Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel, algo que los vinculaba, ¿sí? Dios les había prometido ser prácticamente su guía, ser su Dios, y ellos debían, como su pueblo, serle obedientes. De hecho, ahí están una serie de promesas que ustedes pueden encontrar en el libro de Deuteronomio. Vamos a leer solo uno de los textos que yo les consigné en la pantalla. Vamos a irnos a Deuteronomio, capítulo 26, versos 16 al 19. Establece: el Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estos preceptos y normas. Cuida de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Al Señor has ensalzado hoy para que sea tu Dios, para andar en sus caminos, para guardar sus normas, sus mandamientos y preceptos y para oír su voz. El Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su preciosa posesión, como Él te prometió, para que guardes todos tus mandamientos. El Señor te exaltará sobre todas las naciones que hizo para loor, fama y gloria, y para que seas un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él lo prometió. Entonces el Señor les hizo promesas maravillosas. Dios quería que ellos fueran un pueblo especial, que a través de ellos las demás naciones llegaran al conocimiento de la verdad. Pero también les hizo ciertas advertencias, ¿verdad? Como un padre a sus hijos, le dice, bueno, vas a tener aquello, pero también te advierto que si no te comportas de esta manera, pues bueno, no vas a obtener esto. Entonces Dios les hizo ciertas advertencias. Las encuentran tanto en Deuteronomio 30 como en Levítico 26. Dios les mencionó 5 formas que Él iba a utilizar para poder disciplinarlos. En dado caso, ellos rehusaran pues ser obedientes. Ustedes saben que un padre corrige a sus hijos por amor. ¿Y por qué? Porque desea verles bien. Dice que el padre que no ama a sus hijos es aquel que no corrige. Pues bueno, Dios es un padre amoroso que entonces antes de dictar una sentencia, antes de tomar una decisión definitiva, Dios les iba a conceder diferentes oportunidades. Y si ustedes se van al libro de Levítico, capítulo 26, van a encontrar esas 5 formas que Dios les anticipó que iba a utilizar como medio de disciplina para, en este caso, para ellos. Pero vamos a leer únicamente la parte 6, en donde se menciona la sentencia final. Luego de esas 5 formas de disciplina, la primera la encuentran en el verso 16, la segunda en el 17, la tercera en el 18, la cuarta en el 21 y la quinta en el 23, ¿verdad? Y ahí dice, si no me oís, si no me escuchás, voy a hacer esto, ¿verdad? El objetivo era volverlos a redil, no que ellos se salieran. Pero la sentencia final, si ellos no obedecían, era, vamos a irnos al verso 27. Establece, y si aún con esto no me oís, sino que os oponéis a mí, procederé contra vosotros. Os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Convertiré vuestras ciudades en desiertos, estamos por el 31. Asolaré vuestros santuarios y no me deleitaré en el aroma de vuestras ofrendas. Asolaré también la tierra y se espantarán vuestros enemigos. Y a vosotros os esparciré entre las naciones. Vuestra tierra quedará asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra disfrutará sus sábados todo el tiempo que dure su desolación y estéis en país enemigo. Entonces la tierra descansará. Vaya, les estaba diciendo entonces de que la última sentencia era prácticamente ¿qué? Era que ellos iban a ser enviados a otra nación. Claro, estaba con una promesa de restauración porque Dios es maravilloso. Sabiendo todo esto, pues bueno, ellos vienen y eligen tener un rey, rechazan tanto a Dios como soberano, pero aún así Dios seguía con ellos. El primer rey sobre Israel fue Saúl, el segundo fue David, un hombre conforme al corazón de Dios, y el tercero fue Salomón, el hijo de David, un rey a quien Dios le otorgó mucha sabiduría, que por un tiempo se extravió,
pero al final de su vida nos da ciertos consejos y en Eclesiastés podemos encontrarlos. Bueno, ¿qué pasó? El pueblo después se divide. Viene el hijo de Salomón, que era el que iba a sucederlo. En este caso era bastante joven y pues bueno, el pueblo le hace una petición. No accede a la petición que se le da, entonces ellos indican, ¿verdad? Bueno, nosotros no tenemos nada que ver ya con David y con su casa, nos dividimos. Israel a sus tiendas. Así establece la palabra de Dios. Eso lo pueden encontrar en Primera de Reyes, capítulo 2, y ahí se narra la historia completa de cómo fue que sucedió. Y encontramos que 10 tribus se ubicaron en el norte. Se les llamó el Reino del Norte. Ese Reino del Norte estaba liderado al principio por Jeroboam. Dios había escogido a Jeroboam. De hecho, Jeroboam había estado en servidumbre, había tenido que huir a Egipto por causa del rey Salomón. Y viene Dios y le otorga grandes dones y le dice, tú vas a ser el rey sobre esas 10 tribus. Yo voy a estar contigo. Él, por orgullo, por querer conservar su reino, viene y extravía al pueblo como no tienen idea. Una apostasía total. Les dijo, ya no vayan al santuario de Dios, porque tenía temor que se volvieran al otro rey. Y bueno, les pone 2 becerros, instituye sacerdotes que no iban conforme al orden bíblico, construye un templo, instituye fiestas que nada que ver. Y pues bueno, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y de hecho, toda la línea de reyes que estuvieron ubicados en el Reino del Norte, fueron reyes apóstatas, no hubo ni uno bueno. Uno de esos reyes fue el rey Omri, y él vino y compró un monte llamado Samaria. Ahí construyó una ciudad y esa ciudad se consideró la capital del reino. Esa ciudad se le llamó Samaria. Entonces, de un lado tenemos el Reino del Norte con 10 tribus de Israel y cuya capital era Samaria, y del otro lado tenemos a solo 2 tribus. Tenemos a Judá, que era el elegido, como yo les dije, que de él iba a venir el Mesías, y la tribu de Benjamín. Ellos pues ya tenían un centro. De hecho, David ya había elegido como capital de su reino, ¿verdad? A Jerusalén. Entonces, pues bueno, Dios les hace un llamado tanto a Israel como a Judá. Pero ¿qué pasó? Israel, el reino del norte fue obstinado, no obedecieron, la verdad es de que se dieron a otros dioses. Dice que Dios continuamente les mandó diferentes profetas, les dijo que se arrepintieran, que Dios quería cuidarles, que Dios quería lo mejor, como un padre, ¿verdad? Y que viene y hace llamadas, no quiero verte mal, quiero que estés bien, arrepiéntete, pues así estuvo Dios. Vamos a irnos rápidamente a Primera de Reyes, ya vamos a terminar con esta introducción. Yo quería ponerlos en contexto para que ustedes se ubiquen en el capítulo 1. Vamos entonces a Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos. Si tienen sus Biblias, pueden acompañar. En el capítulo 17 se describe al último rey que estuvo, en este caso, sobre el pueblo de Israel. Perdonen, creo que la presentación ya no está en pantalla. Vamos a consignarla nuevamente. Ahora sí, bueno, entonces les decía yo de qué se describe a Oseas, que fue el último rey del Reino del Norte. Y se menciona un llamado que Dios les hizo. Vamos a leer capítulo 17, versos 13, 14 y 18. Establece: el Señor amonestó a Israel por medio de todos los profetas y los videntes. Les dijo: volveos de vuestros malos caminos, guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que prescribí a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como sus padres que no creyeron al Señor su Dios. En el verso 18 se nos dice: por eso el Señor se airó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia y quedó solo con la tribu de Judá. Bueno, entonces ya saben qué pasó. Vino y les invadió como resultado de esa obstinación y rebeldía, porque Dios es un Dios muy paciente, es un Dios amoroso, también es un Dios de juicio. Entonces fue lo que sucedió. A ellos los invadió el rey de Asiria. El rey de Asiria transportó a toda la gente del Reino del Norte, a las 10 tribus, para Asiria,
y trajo a gente de Asiria a vivir, en este caso, a Samaria. Y bueno, entonces prácticamente el reino del norte como nación independiente desapareció. Entonces quedó únicamente el reino del sur. Bueno, ¿qué pasó con el reino del sur? Ellos iniciaron teniendo como rey al rey Roboam, al hijo de Salomón. Ese rey no hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Hubieron ahí reyes buenos y reyes malos. Reyes que hicieron grandes reformas y que buscaban que el pueblo se volviera a Dios, y reyes que apartaban totalmente al pueblo. De hecho, se dio mucha adoración hacia Baal. En total aquí hubieron 20 reyes. El rey número 18 se llamó Joacim. Lamentablemente, el reino del sur ya estaba yendo igual que el pueblo de Israel. Estaba de mal en peor. Dios les mandó muchos profetas, muchos llamados, y ellos seguían haciendo maldades. Había un rey bueno por un corto tiempo y venían varios reyes malos. Entonces se pronuncia una profecía en contra de ellos. Vamos a leer esa profecía rápidamente. Vamos a irnos a Jeremías capítulo 25. Jeremías capítulo 25, verso 11. Oigan, pues dice: y toda esta tierra quedará desolada en espanto, y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. Entonces aquí viene y Dios les dice que esta nación va a ser prácticamente desolada y que iba prácticamente a ir a cautiverio, y mencionó una nación, la nación que iba a ser su nación opresora, Babilonia. Ahora, ¿quién iba a ser el rey de Babilonia? Dios ya lo había adelantado de antemano. Vamos a leer Jeremías 27, capítulo 6. Establece: ahora entregaré todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que les sirvan, y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y a su nieto, hasta que venga también el tiempo de su mismo país, y muchas naciones y reyes lo reduzcan a servidumbre. Entonces ya se dieron cuenta, Dios menciona prácticamente la nación que iba a tener en cautiverio a Judá, menciona el nombre del rey, y prácticamente esto era parte de su plan. Pero les dice en el verso, en Jeremías 25:12, les dice: cuando se cumplan los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y esa nación por su maldad, dice el Señor, y a la tierra de los caldeos la convertiré en desierto para siempre. Entonces, además de mencionarles un castigo, Dios les hace una promesa de restauración. Entonces, ¿cuánto tiempo iba a ser el tiempo del destierro? Iban a ser 70 años. Pues bueno, todo esto sucedió. Llegó bajo el reinado de Joacim la primera deportación del pueblo judío. Ellos, como les dije, siguieron a su hermano, a Israel, ¿verdad? Y la misma suerte siguió con ellos. Entonces viene, si ustedes se ubican en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 24, ustedes van a encontrar la primera deportación. Se dice: en los días de Joacim, Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió contra el país, y Joacim fue su siervo durante 3 años. Vamos al verso 10, que es el que pues nos interesa para que ustedes puedan ver. En ese tiempo subieron los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra Jerusalén y la sitiaron. Nabucodonosor mismo vino contra la ciudad cuando sus siervos la tenían cercada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, el rey de Babilonia, con su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales. El rey de Babilonia lo prendió en el 8º año de su reinado. Sacó todos los tesoros de la casa del Señor y de la casa real. Y como el Señor había anunciado, quebró en piezas todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, para la casa del Señor. Deportó a toda Jerusalén, a todos los príncipes, los hombres de guerra, los artesanos y herreros, 10,000 cautivos. Solamente dejó a los más pobres del país. Llevó a Babilonia a Joaquín, a su madre, sus esposas, sus eunucos, y a los poderosos de la tierra los llevó cautivos de Jerusalén a Babilonia.
Este rey entonces prácticamente viene, invade y les digo, no se dio todo en un primer sitio. Fueron 3 deportaciones las que hubieron y en la primera se llevó a los más poderosos, prácticamente a los de linaje real, y fue hasta en la tercera deportación en donde se quema tanto el templo y la ciudad. Bueno, esa es la introducción que yo quería hacerles para ponerles en contexto de cómo es que estaba prácticamente el pueblo judío en los momentos en que se escribe el libro de Daniel y se nos narra lo sucedido en el capítulo 1. Continuemos, vamos a ver. Vámonos entonces al libro de Daniel, capítulo 1. Vamos a leer el verso 1. Vamos a Daniel 1. De hecho, pues vamos a ir leyendo algunos otros textos, pero no pierdan de vista este capítulo. Si tienen sus Biblias, ténganlo ahí como un lapicero dividido porque vamos a estar utilizando. Se nos vuelve a repetir, oigan, pues, en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. 2 ciudades. Fíjense que siempre en la Biblia hay una distinción entre 2 ciudades. Está la ciudad de Babilonia y la ciudad de Jerusalén. Ahí se hablaba de ciudades reales, ciudades físicas, que tenían una existencia física. Sin embargo, estas 2 ciudades también tienen una aplicación espiritual. Bueno, ¿qué significado tiene Babilonia y cuáles son sus orígenes? Vamos a verlos rápidamente. Es muy importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque esto tiene una aplicación para el tiempo del fin. Vamos a ver que Babilonia se creó o fue creada, se menciona desde el libro de Génesis. Si nosotros nos ubicamos en el capítulo 11, yo creo que todos se recuerdan de la historia de la Torre de Babel. Bueno, se menciona que en esa época había una sola lengua en el planeta y pues bueno, ellos querían ser prácticamente los moradores en ese momento, querían en este caso edificar una gran ciudad, una torre que llegara con su cúspide hasta el cielo, porque ellos prácticamente no querían obedecer a Dios. Dios les dijo, nunca más va a volver en este caso a haber un diluvio. Y bueno, ellos decían, si vuelve a haber un diluvio, vamos a construir una torre tan alta que va a llegar al cielo y hoy sí ya no vamos a ser exterminados, en lugar de pensar en someterse a Dios, ¿verdad? Entonces, el verso 2 del capítulo 11 nos dice, cuando los hombres salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Allí se establecieron prácticamente en esta llanura. Y pues bueno, viene Dios y se da cuenta de prácticamente de sus motivaciones. Y en el verso 6 dijo, y dijo el Señor, el pueblo es uno y todos tienen un mismo lenguaje. Han empezado la obra y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lenguaje para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así el Señor los esparció por la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque ahí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció para toda la tierra. Si ustedes se dan cuenta, Babel, de ahí viene Babilonia. Esa ciudad representa confusión, representa una total oposición a los lineamientos y a las ordenanzas de Dios, ¿sí? Prácticamente desafía directamente a Dios. Si ustedes se van al capítulo 10, vamos a ver, versos 9 y 10, encontramos a Nimrod. Nimrod viene de la línea de uno de los hijos de Noé, Cam. Cam fue un hijo a quien Noé prácticamente maldijo. ¿Por qué? Porque le vio desnudo y en lugar de hacer algo por él, lo dejó, hasta sintió menosprecio por su padre. Y fueron sus hermanos quienes fueron a cubrirlo, ¿verdad? Y evitarle una vergüenza con las demás personas, porque él andaba borracho. Entonces, viene de la línea de él, prácticamente vienen todos los hijos desobedientes que se instalaron después del diluvio, de la línea de Cam. Ahí venían los filisteos, los jebuseos, el amorreo, el jerjeseo, y pues bueno, ahí encontramos entre todos ellos a Nimrod. Nimrod dice que fue un vigoroso cazador ante Dios y los primeros centros de su reino fueron Babel. Más adelante van a ver que Nimrod fue uno de los que instaló prácticamente una gran apostasía. Y pues bueno, Jerusalén fue siempre la ciudad de Dios, la elegida por Dios. De hecho, como les dije, era el centro de la nación de Israel. Fue escogida también por David y era una ciudad muy amada por Dios.
Aplicaciones finales, si ustedes pueden ver, vamos a verlas rápidamente. Apocalipsis 18, 1 al 4, vean ustedes cómo al final aparecen estas dos naciones, pero ya no con un sentido físico y real, sino con una aplicación espiritual. Vamos a irnos a Apocalipsis 18, nos dice, después de esto había otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria. Y clamó con potente voz, ha caído la gran Babilonia y se ha vuelto habitación de demonios, guarida de todo espíritu impuro y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su excesiva lujuria. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Como ustedes se dan cuenta, Babilonia representa fornicación, representa un atentado contra las doctrinas de Dios, representa prácticamente una ciudad de pecado. Y pues bueno, Dios invita a su pueblo a salir de Babilonia. Entonces podríamos identificarla como una ciudad prácticamente que ha sido dirigida por Satanás. Y si nos vamos a Jerusalén, vamos a irnos a Apocalipsis 21. Van a ver cómo Jerusalén al final siempre sigue identificándose como la ciudad de Dios. 21:1 dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, engalanada como una novia para su esposo. El verso 22 dice, no vi en ella templo, porque su templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Verso 25, sus puertas nunca se cerrarán de día porque allí no habrá noche. 27, no entrará en ella ninguna cosa impura, ni quien cometa abominación o mentira, sino solo los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Si ustedes se han dado cuenta, creo que se marca una gran diferencia entre Babilonia y entre Jerusalén. Babilonia, una ciudad que prácticamente representa una oposición abierta a Dios, y Jerusalén, la ciudad de Dios, en donde únicamente van a estar aquellos que se hayan inscritos en el libro de la vida. Bueno, vamos a irnos a la Babilonia física, a la que existía en el tiempo de Daniel. Vamos a irnos rápidamente. Si ustedes se dan cuenta, el pueblo de Dios aparece como derrotado en tierra ajena. Ante todos los pueblos aparecía como que si el Dios de ellos los había abandonado, como que si el Dios de ellos no les había ayudado contra las tropas de Babilonia. Prácticamente estaban derrotados, habían sido llevados encadenados a una nación desconocida, con un pasado, estaban perdiendo las esperanzas, estaban peligrando en perder su identidad, sus valores, prácticamente todo estaba perdido para ellos, según las otras naciones. E incluso sus enemigos estaban muy contentos por lo que les había sucedido. Prácticamente había una minoría entre una gran multitud, porque Babilonia era el centro, era la potencia más importante del mundo imperante en ese momento, ¿sí? Entonces todos se preguntaban, ¿será que esa minoría pudo adaptarse o se adaptó al final a lo que hacían las demás personas en Babilonia? ¿Será que siguieron la cultura y las costumbres? Dentro de ese pueblo de Dios que llegó a Babilonia física, se encontraba un hombre llamado Daniel. Bueno, él estaba entre ese grupo. La pregunta es, ¿qué hará? ¿Qué decisiones tomará en Babilonia? Ahora lo vamos a ver. ¿Se recuerdan ustedes que yo les mencioné la semana pasada que la sección histórica nos informa cómo debemos de prepararnos para estos tiempos finales? Y la profética, ¿cuándo van a ser esos tiempos finales? Bueno, hoy en este capítulo vamos a encontrar principios fundamentales respecto a qué debemos hacer para prepararnos. Continuemos. Vamos a leer entonces, bueno, este texto ya lo leímos, ya vimos que ellos estuvieron en cautiverio en la tierra de Sinar, y ya vimos que incluso los tesoros del templo de Dios fueron trasladados en este caso a Babilonia. Entonces, aparentemente había un Dios pasivo. Sin embargo, ese Dios tenía todo bajo su control. De hecho, ustedes pudieron ver que él había profetizado todo esto y el rey imperante de Babilonia había sido puesto incluso por Dios. Bueno, vamos al punto número 2.
Viene el rey Nabucodonosor y le da una orden a Aspenaz. Aspenaz era el jefe de sus eunucos. Podríamos decir que era el hombre de confianza del rey. Veamos qué orden le dio. Se nos dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real, no pidió cualquier cosa, del linaje real de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Eso lo encuentran desde el verso 3 hasta el verso 4. Bueno, le da una orden, en este caso al rey. La orden inicial es: escoge a buenos jóvenes, a personas, en este caso, idóneas para que puedan servirme. Tienen que ser sabios, tienen que ser de una apariencia bonita, ¿sí? Tienen que ser personas entendidas y tienen que ser del linaje real. ¿Y qué creen ustedes? ¿Quiénes estaban ahí? Bueno, vamos a ver. Continuemos con la lectura. Vamos al verso 5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Bueno, vamos a hacer un resumen de todo esto. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente estos jóvenes iban a ser instruidos en una de las mejores universidades, ¿verdad? De una de las naciones más poderosas, en este caso, la Universidad Babilónica. Lo que pretendía en este caso Nabucodonosor era que existiera, una transformación cultural, que ellos se olvidaran de sus raíces y que ellos se identificaran con el pueblo babilónico. Prácticamente él quería que tuvieran una sumisión al culto babilónico, un reconocimiento de Nabucodonosor como Dios. De hecho, a muchos reyes antiguos en naciones paganas se les consideraba como deidades o como dioses. Bueno, entonces Nabucodonosor quería cambiarlos totalmente, quería prácticamente desvirtuar todos sus principios. Ellos pasaron por 3 desafíos que ustedes pueden identificarlos claramente en lo que acabamos de leer. El primer desafío fue un desafío cultural. El primer desafío se basa más que todo en la educación. Si nosotros nos vamos, la educación que ellos recibían en Jerusalén, ellos estudiaban la Torá. ¿Qué era la Torá? Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eran libros escritos por Moisés, libros en donde se encontraba la ley de Dios. Estudiaban los escritos de los profetas. Entre ellos estaban profetas menores, profetas mayores. Bueno, estaba la historia del pueblo de Israel. Era necesario que ellos tuvieran entendimiento de qué había sucedido con sus antepasados para que no volvieran a repetir la historia. Y bueno, también, por supuesto, estudiaban la forma de escritura y lectura del hebreo. El hebreo prácticamente era su idioma, prácticamente de origen, ¿verdad? Bueno, ¿qué educación se le iba a dar a ellos en este caso en Babilonia? En Babilonia tenían una religión politeísta. Ellos creían en muchos dioses. El dios principal de Babilonia era Marduk, quien comúnmente era conocido como Bel. Tenían una escritura cuneiforme, estudiaban matemáticas, astronomía, idiomas caldeos, astrología, magia y adivinación. Ellos tenían que por lo menos saber 3 idiomas. Uno de ellos era el sumerio. El sumerio era la lengua sagrada. Estaba el babilónico, que era el dialecto nacional en sí de Babilón, y estaba el arameo. El arameo era, por así decirlo, un idioma internacional. Servía mucho para el trato comercial y para la diplomacia. Tenían que tener conocimiento en la filosofía babilónica también. Es decir, tenían que tener una muy buena base cultural.
la base babilónica, y para eso iban a tener 3 años para ser enseñados en todo esto. Prácticamente se quería cambiar todo lo relativo a su cultura. Bueno, el otro desafío era un desafío en relación a su alimentación. Dice que el rey le señaló una porción diaria de su comida y del vino que él bebía. Ahora, ¿qué había en la alimentación? En la alimentación ellos iban a encontrar carnes inmundas. Si ustedes se recordarán cuando vimos las leyes de salud en el anterior seminario, encontrarán una serie de animales que Dios les mencionó como animales limpios y que ellos sí podían consumir, y animales impuros que no podían consumir. De hecho, la dieta original que Dios plasmó desde Génesis capítulo 1 era una dieta vegetariana, pero a causa de muchas cuestiones, ¿verdad? Y de la obstinación del ser humano, Dios les permitió comer únicamente ciertos animales. Pues bueno, en Babilonia habían carnes inmundas, estaban aquellas carnes que Dios no había permitido comer. Dos, ¿se recuerdan ustedes de que la sangre no la podían comer? En este caso, el pueblo de Dios. Dios siempre les dijo que la vida de la criatura estaba en la sangre. Entonces ellos cuando mataban a algún animalito lo tenían que degollar, tenían que dejar que toda la sangre prácticamente fuera vertida en el suelo, únicamente era utilizada dentro del santuario, ¿verdad? Para purificación de pecados, pero no se la podían comer. Eso lo pueden encontrar en Levítico 17:14, uno de los tantos textos bíblicos. 3, había un problema, que de hecho en el Nuevo Testamento se dio mucho y fue origen de un concilio. Normalmente las naciones paganas venían y los alimentos, antes de consumirlos, ¿qué era lo que hacían? Los ofrecían a los dioses, como sacrificio a los dioses paganos, y dentro de ellos también al rey. Entonces, imagínense qué sucedía con la alimentación. Y 4, consumían muchas bebidas alcohólicas que prácticamente entenebrecían el entendimiento y no permitían tener una relación, una directa conexión con Dios. ¿Se recuerdan ustedes que eso le pasó en este caso a Nadab y Abiú, que habían sido sacerdotes? Ellos consumieron bebidas alcohólicas y pues bueno, a veces sucede que se pierde la noción de ciertas cuestiones. Ellos no pudieron discernir en su momento entre lo santo y lo profano. ¿Y qué pasó? Entraron y ofrecieron incienso que no debían ofrecer a Dios y bueno, pues fuego del cielo prácticamente los consumió. Entonces, esto era lo que había y lo que ofrecía prácticamente Babilonia en cuanto a su alimentación. Y 3, prácticamente se da una orden de cambiar los nombres. Miren cómo se llamaban ellos y qué cambio ocurrió. Daniel significaba Dios es mi juez. Los nombres hebreos prácticamente les recordaban a las personas a Dios, los remitían a Dios. Un nombre era muy importante porque definía prácticamente a una persona y le otorgaba mucha identidad. Bueno, Daniel, su significado era Dios es mi juez. El nombre que le colocaron era Beltsasar, que era que Bel preserve su vida. Bel, como yo les dije, era el primordial dios de Babilonia. Un cambio total. Si nos vamos a Ananías, su nombre significaba gracia de Dios. Y a él le colocaron por nombre Sadrach, orden de Aku. Aku era el dios sumerio de la luna. Imagínense ustedes. Misael, el nombre de Misael significaba quien es como Dios. Y le colocaron Mesac, que significaba quien es como Aku. Ya saben ustedes que era el dios de la luna. Y Azarías, su nombre significaba Yahvé ha ayudado. Y le colocaron por nombre Abednego, que significaba siervo de Nego. Era el dios de la sabiduría. Prácticamente babilonio. Es decir, había una transformación totalmente que quería hacerse en estos jóvenes. Quería que ellos tuvieran una transformación cultural completa y querían que ellos se olvidaran de Dios. Pero ahora vamos a ver algo muy interesante. ¿Qué decisión tomaron ellos? Porque miren, ellos, si ustedes se dan cuenta, estaban en condiciones realmente de hacer peticiones. No, ni estaban en su pueblo, estaban como extranjeros, llegaron como esclavos, ni siquiera llegaron con algún privilegio. Entonces, ¿en qué condiciones estaban ellos? En malas condiciones. Ahora, ¿cómo mantener sus principios en un pueblo extranjero? Veamos qué decisión se tomó. Bueno, vamos a leer el texto. Daniel 1:8 nos dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía,
Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Bueno, dijo Daniel el nombre, pues el nombre es algo que si bien nos identifica, él tenía muy arraigados sus principios. En este caso, la educación, pues bueno, si iba a estar en todo caso una nación extranjera, pues tenía que conocer más o menos, ¿verdad?, con qué se identificaban. Pero en este caso, con la alimentación, él no quería transgredir sus principios. Si viene él y dice, yo no quiero contaminarme, dice, propuso. ¿Qué es proponerse? Cuando nosotros nos proponemos algo, es porque hemos tomado una decisión. Y bueno, Daniel decidió. De hecho, eso es lo que nos corresponde como seres humanos, decidir. Entonces, ante ese desafío de olvidar todo lo aprendido, estos jóvenes decidieron estar de parte de Dios y decidieron no contaminarse. Ahora, esos jóvenes, ¿cuántos años creen ustedes que tenían? Se calcula que tenían entre 16 a 18 años. Todo esto, ¿qué nos dice? Número uno, estos jóvenes tuvieron que ser instruidos por sus padres. Ellos tuvieron que tener una educación en relación a principios cristianos y los identificaban con Dios. Ellos prácticamente se les enseñó a que debían obedecer a Dios, costara lo que costara. Ustedes recuerdan que hay un texto bíblico que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pues bueno, esta es una promesa bíblica y los padres cumplieron con su tarea de prácticamente enseñarles estos principios. Se los enseñaron desde muy pequeños. Esa decisión no era fácil. Tomar una decisión así y contrariar una orden, la orden del rey, era algo complicado, como les digo, menos en las condiciones en las que ellos se encontraban. Pero su resolución únicamente mostraba que ellos dependían de Dios. Ellos sabían que una transgresión a las normas divinas implicaba que poco a poco se fuera tergiversando el carácter y de pronto se llegara a una apostasía completa, que es lo que sucede muchas veces con nosotros. Vamos vulnerando nuestros principios poco a poco, cuando de pronto como que ya no tenemos conciencia y ya todo nos parece bueno y nos olvidamos de lo que Dios establece su palabra. Y bueno, llevaban una vida de oración. ¿Y qué fue lo que pidieron? Dice, no contaminarse. Ahora, veamos cuál fue la prueba que ellos prácticamente pusieron para que se les permitiera y se les concediera lo que ellos pedían. Vamos a leer, continuar leyendo. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Todo esto se da, ¿por qué? Porque el jefe de los eunucos les dice en el verso 10, bueno, ¿y qué va a pasar? Yo consiento en darles lo que ustedes piden y de pronto cuando el rey vea sus rostros más pálidos, me va a terminar a mí condenando, puede que hasta mi vida esté en juego. Entonces viene Daniel y le hace esta propuesta, ¿verdad? Y dice que Dios prácticamente, por eso les digo, la parte humana es tomar la decisión y actuar siempre en favor de Dios. Dios actúa, ¿por qué? Porque dice que Dios vino y le otorgó gracia a Daniel y a sus compañeros frente al jefe de los eunucos. Y bueno, pues se da la prueba. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados? Veamos. Al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento inteligente en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Bueno, ellos pidieron una dieta prácticamente vegetariana. Esa dieta ya estaba instalada desde Génesis 1:29. ¿Qué incluía esa dieta? Frutas, verduras, semillas, hierbas, dátiles y bueno, como bebida eligieron el agua. Cualquiera podría pensar, ay, con esa comida se van a ver más pálidos, pero bueno, de hecho esa era la dieta que Dios había establecido.
Dentro de esta pandemia y dentro de esta situación en la que nos encontramos inmersos, ustedes han escuchado que muchos doctores de prestigio han recomendado que para poder prevenir debemos de tener un muy buen sistema inmunológico y para eso se nos recomienda consumir muchas frutas, muchas verduras, hacer ejercicio y mantenernos saludables. Pues bueno, esa dieta ya Dios la ha establecido en su palabra y fue lo que eligieron ellos. Dios se encargó del resto. Cuando nosotros elegimos hacer lo correcto, Dios se encarga de los demás y bueno, Dios hace su parte. Los resultados fueron maravillosos. ¿Por qué? Porque dice que ellos se veían más robustos y el rostro de ellos se veía mejor que el de los demás jóvenes. Y no solo eso, Dios recompensa a sus hijos. Porque ¿qué ocurrió? Dice que Dios les dio a ellos conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. La sabiduría y la inteligencia provienen de Dios, que es el dador de todo. Así que, pues bueno, Dios les permitió y les dio la oportunidad de abrir su mente y de comprender todo, de ser grandes sabios. Y no solo eso, dice que a Daniel se le dio entendimiento en toda visión y sueño. ¿Qué quería decir? Que Dios lo había escogido como un mensajero del cielo. Bueno, llegó la etapa final. ¿Se recuerdan ustedes que la educación era por 3 años? Bueno, la etapa final se daba con el examen con el que cerrarían ese ciclo universitario. Ese examen final no lo iban a desarrollar ante el jefe de los eunucos, ese examen final lo iban a desarrollar ante el mismo rey Nabucodonosor, el rey de la nación más grande imperante en ese momento. Veamos cómo les fue. Dice, pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Llegaron, estaban frente a Nabucodonosor y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. No dice qué tipo de preguntas les hizo el rey, sin duda, pues de plano, ¿verdad? Les habrá hecho algunos enigmas, les habrá consultado algunas cuestiones matemáticas, entre tantas cuestiones que habían en el mundo anterior. Pero, ¿qué pasó? Dice que los encontró 10 veces mejores que cualquier otro joven que se hubiera educado también y haya recibido prácticamente la misma instrucción que ellos. Prácticamente se graduaron estos jóvenes con honores. En nuestra época diríamos que se graduaron con summa cum laude. Y pues bueno, prácticamente después ellos se quedan en la corte del rey. Reciben grandes honores y prácticamente honra. Ahora, para ir concluyendo, ¿cuáles son las lecciones que nosotros podemos extraer de lo estudiado el día de hoy? Porque esto es el capítulo 1 de Daniel, nos inicia mostrando una aparente derrota, nos muestra la actitud de jóvenes que tenían principios muy bien arraigados en Dios, nos muestra que fueron sometidos a prueba y un resultado final, un examen final que lo pasaron grandemente porque Dios estaba de parte de ellos. Entonces, la primera lección que nosotros podemos extraer, vamos a dividir las lecciones en lecciones aplicables para nuestra vida hoy y lecciones para el tiempo del fin. La primera lección práctica que nosotros podemos encontrar es que cuando las tragedias lleguen a nuestra vida, cuando las tragedias nos invadan, cuando nosotros afrontemos dificultades en el trabajo, en la sociedad, en la familia, en el país, en nuestras finanzas, lo primero que debemos hacer es postrarnos ante Dios. De hecho, si debemos hacerlo en los momentos buenos, no digamos en los momentos malos. Debemos de recordar que existe un Dios que tiene todo bajo su control. Nosotros encontramos en la Biblia una teoría que nos habla acerca de la fidelidad a Dios, la teoría de la fidelidad. ¿Qué quiere decir esa teoría? Yo decido ser fiel a Dios, que es la parte que me corresponde como ser humano, y Dios se encarga de los resultados. Las bendiciones vienen como resultado de que nosotros pongamos a Dios en primer lugar en nuestra vida. Por eso Mateo 6:33 dice, busquen primero el reino de Dios y todas las cosas vendrán
por añadidura. Eso sucedió con los 3 jóvenes y con los 4 jóvenes, perdón, y pues bueno, tuvieron grandes bendiciones. Número 2, queridos padres, si ustedes aún tienen niños pequeños, la enseñanza que nos da Daniel capítulo 1 es que no pierdan el tiempo, que ustedes se dediquen a la instrucción de sus hijos. De hecho, dice que el carácter de los niños se forma en los primeros años. Entonces, es muy importante que, por supuesto, conozcan acerca de ciencia y conozcan muchas cosas, muchas letras, etcétera. Pero lo más importante es que tengan un conocimiento de Dios. Si ustedes le enseñan a sus hijos desde muy pequeños a respetar el nombre de Dios, a hacerle leal, a serles obedientes, si ustedes les enseñan claramente lo que Dios establece en su palabra y pues por supuesto existe una concordia entre lo que ustedes les dicen y hacen, ténganlo por seguro que eso que ustedes han invertido en ellos van a verlo reflejado en su juventud. Ustedes van a ver cómo se cumple la promesa de Dios de que el niño no se va a extraviar aún cuando fuere viejo. Entonces, bueno, un llamado a los padres para que prácticamente cimentemos claramente a nuestros hijos en los principios cristianos. Número 3, que se aplica no solo a jóvenes, sino también a adultos. Necesitamos escoger muy bien a nuestras amistades. De hecho, pues nosotros somos seres bastante sociables, ¿verdad? Y es muy importante que nos relacionemos con todos. Jesús cuando vino a este mundo dice que se relacionaba con todos. Sin embargo, al hablar de nuestros amigos íntimos, nosotros tenemos que tener sumo cuidado. ¿Qué influencia ejercen esos amigos en nosotros? ¿Será que nos ayudan, en este caso, a poder respetar los valores que han sido inculcados en nosotros? Ustedes se dan cuenta que hoy en día se da mucho lo de la presión de grupo y como muchos jóvenes o muchas personas se dejan influenciar por lo que otras personas piden o exigen o les dicen que hagan. Bueno, es muy bonito tener en este caso o rodearnos de personas que nos ayuden a crecer, a fortalecernos en nuestra vida espiritual. Daniel tenía solo 3 amigos, pero ustedes van a ver ya en el capítulo 2 y en el resto de capítulos. Esos amigos se unen en oración y juntos le piden a Dios que les ayude a salir adelante en una nación extranjera y son leales y respetan a Dios. Número 4, elijamos bien. Las decisiones que nosotros tomemos hoy van a determinar nuestro futuro. A veces nosotros decimos, es que si elijo o escojo servir a Dios o si elijo esto que dice Dios, la gente se va a reír o la gente va a decir que estoy loco o quizá voy a perder a mis amigos. Pero yo les digo algo, Dios es fiel, Dios nunca nos abandona y si nosotros elegimos estar de parte de Dios, es cierto, no estamos exentos de padecer, porque a veces cuando nosotros elegimos estar cerca de Dios es cuando Satanás molesta más, porque quiere que nosotros nos olvidemos de Dios, pero Dios es fiel y nunca nos abandona. Y dentro de esa crisis y dentro de esa dificultad, Dios nos pule, Dios nos enseña grandes lecciones y la recompensa final va a ser nuestra vida eterna. Y pues bueno, vamos, la última lección práctica que nosotros podemos extraer de esta anécdota de Daniel 1, una historia real, es que de los resultados Dios se encarga. Nosotros únicamente tenemos que tomar la decisión, como se lo dije en la primera lección. Estos jóvenes estaban tristes, lejos de su familia, lejos prácticamente de Dios, con una presión social increíble porque eran minoría ante un rey y ante una nación que imperaba en ese momento, pero decidieron ser leales a Dios y llegaron a ser los mejores alumnos y luego fueron los más destacados en el palacio del rey. Entonces, lo que decidamos hoy, si decidimos correctamente, si decidimos estar de parte de Dios, Dios nos va a premiar. Ténganlo por seguro, no hay nada que escape de los ojos de Dios. Dios ve nuestras intenciones, Dios ve nuestras motivaciones. Dice que Dios fue quien puso en gracia, en este caso a Daniel, frente al jefe de los eunucos, y Dios va a hacer grandes cosas en nuestra vida. De hecho, yo doy fe de ello. Yo he visto cómo es que Dios ha actuado maravillosamente en mi vida
por muchas cuestiones he tenido que pasar, pero he visto cómo Dios va orientando mi vida y sin duda lo mejor es elegir siempre estar de parte de Dios. Bueno, y las lecciones para el tiempo del fin que vamos a extraer en esta noche son las siguientes, porque ya les dije, Daniel en su sección histórica nos muestra cómo prepararnos para estos tiempos finales. Ya vimos que estamos en el tiempo del fin, así que pues bueno, ¿qué lecciones tenemos? Número 1, en este tiempo del fin, el pueblo de Dios va a pasar por un tiempo de aparente derrota. Ante el mundo, el pueblo de Dios va a parecer como que si fuera un pueblo derrotado, como que si no tuviera derecho a absolutamente nada. Número 1. Número 2, el pueblo de Dios, a pesar de esas circunstancias, va a considerar firmemente su cuerpo como templo del Espíritu Santo. Va a cuidarse y va a tomar decisiones también radicales. No solamente en relación a su cuerpo, sino también va a decidir firmemente no contaminarse con lo que el mundo ofrece, con sus costumbres, con sus hábitos, con todo lo que hay en el mundo. El pueblo de Dios en el tiempo del fin va a elegir ser leal como lo fue Daniel. ¿Cuáles van a ser los resultados? Dios le otorgará a sus hijos fieles sabiduría e inteligencia. Dios les va a guiar durante el transcurso de su vida. Y bueno, la última lección es que Jehová gobierna el mundo. Jehová sigue siendo soberano y al final del tiempo, para el pueblo de Dios, en las Sagradas Escrituras, la victoria está asegurada. Si bien va a pasar por un tiempo de tribulación, donde su fe va a ser probada grandemente, Dios promete estar con sus hijos y al final, como hoy en día, Dios sigue estando al control y sus hijos recibirán la corona de la vida. Esas son las lecciones que nosotros podemos extraer para el tiempo del fin. Como ustedes pudieron ver en todo esto, Dios es un Dios soberano, Dios pone, Dios quita reyes, Dios está al control de la historia. Las demás naciones no lo entendían, pero Dios lo había dicho de antemano. Su pueblo fue en cautiverio como resultado de su rebelión. Esa profecía fue dicha desde antes por Jeremías. 70 años iba a ser el tiempo de su cautiverio. Dios eligió a Nabucodonosor como el rey que iba a ser el que iba prácticamente a disciplinar a su pueblo, pero luego Dios también les dijo que los iba a castigar y les prometió una liberación y una restauración. Hoy, en medio de la crisis, en medio del caos, en medio de cualquier cuestión que cada uno de ustedes esté afrontando, no olvide que Dios está al control. Dios da y Dios es el encargado. Dios quita, Dios pone reyes, Dios va guiando el curso de la historia y si usted se pone en las manos de Dios y decide ser leal a Él, decide ser fiel a Él, no tenga la menor duda de que Dios va a actuar en su favor. Quiero concluir con este texto bíblico que encontramos en Salmos 37, 3, 4, 5 y 7. Confía en Jehová y haz el bien. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Seamos pacientes, quizá hay cosas que hoy no las entendamos, quizá veamos muchas injusticias en este mundo, pero recordemos que todo está bajo control de Dios. Usted haga lo correcto, usted haga lo que es debido, usted haga lo que Dios pide en su palabra y del resto Dios se encargará. Que Dios les bendiga.